Las últimas noticias del día de hoy en torno a Kate Middleton nos dejan muchísimos titulares, entre ellos el avistamiento por parte de vecinos de Kate Middleton de la propia princesa de Gales y pistas sobre lo que originó supuestamente en este cáncer y que llama bastante la atención porque no digo que contradiga, pero sí añade más fuerza aún a los rumores del matrimonio de los príncipes de Gales. Estamos hablando de un hijo perdido. Estaba Kate embarazada en 2023. Vamos a intentar dar respuesta a todo eso. Y por si fuera poco, tenemos aquí al amante, a la presunta amante Rose Hambury, que este fin de semana la vimos con Camila, pero ojo, atención, porque uno de sus hijos, curiosamente, el que dicen que podría ser fruto de su supuesta relación con William, está adquiriendo un papel notable dentro de la Casa Real Británica. Yo me quedo bastante flipando con todas las noticias que están saliendo, pero vamos un poco por orden. Vecinos de Kate Middleton están hablando sobre su paradero y los rumores de su ausencia. Afirman haberla visto contradiciendo los rumores. Eso sí, señalan que no hay información veraz al respecto porque hay ausencia de pruebas fotográficas y es algo que llama la atención en este sentido. De repente es otra estrategia de los tabloides británicos para seguir manteniendo viva la imagen de Kate. Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, y ya ayer lo oficializamos y hoy tenemos más información, es que la princesa Beatriz de York, la prima de William y Harry, hija del príncipe Andrew y Sarah Ferguson, será la acompañante del rey Carlos III en la próxima visita estatal japonesa, lo que indica de nuevo una prolongación de la ausencia de Kate Middleton y su reemplazo por ella en eventos importantes, y al parecer no va a ser la única mujer que se va a hacer cargo de la agenda de Kate, ya que la va a repartir no con su hermana, con Eugenie, que va a resultar un poco como soporte de Beatriz, sino con Sarah Tyndall, otro miembro de la familia real que sin duda, pues parece que al final todo queda en casa. Hay noticias sobre el hijo de Rose Hambury en este sentido. Se habla de que la frecuencia con la que están acudiendo a eventos reales, eventos de la realeza, es más que notable, y sobre todo los niños van acompañados de su madre, pero no de su marido. El polémico marido de Rose Hambury, que se dice que tiene una vida secreta en Francia con otra persona, está despertando bastantes especulaciones en la prensa internacional y indican un poco la posibilidad de que Rose esté regresando a la escena real con cierta determinación, especialmente después de enfrentar acusaciones y críticas recientes. Como veis, venimos fuertes hoy. Además, esta mañana os mostrábamos ese retrato totalmente terrorífico de Carlos III, prácticamente en lo que es un baño de sangre. Os decía que había especulaciones en redes sociales que se habían llegado a hacer memes y que la prensa lo está recogiendo como una especie de conexión con el inframundo, alimentando rumores sobre su carácter. Y es que ha generado bastante impacto no solo en Reino Unido, sino a nivel mundial, este retrato de Carlos III envuelto totalmente de rojo. Y bueno, pues parece que de nuevo entre los conspiradores surge la teoría de que con este tipo de noticias se está intentando un poco desviar el foco de Kate Middleton. Pero ¿es verdad? ¿No es verdad? Yo creo que el retrato es muy feo y yo creo que eso ha sido un poco lo que la gente ha comentado. Pues precisamente ahora, en un momento en el que no pasa su mejor salud, ver ahí ese horror y él dando las gracias, pues llama bastante la atención. El retrato, va a pasar a la posteridad como una de las peores imágenes de el monarca. Pero bueno, vamos un poco a lo que nos interesa. Podría haber estado Rose Hambury.
Kate Middleton embarazada en 2023. Bueno, pues se habla así de un hijo perdido por parte de Kate Middleton en su relación con William, o al menos eso intentamos entender. El príncipe William, en todas sus declaraciones públicas, en todas sus apariciones, ha evitado siempre comentar sobre el tema del cáncer. Desde el seguimiento que le estábamos haciendo aquí aparecen de nuevo, bueno, pues figuras. Esta mañana os hablábamos de un experto en salud mental que había tenido relación con Kate y Harry, y en este caso tenemos que hablar de Rebecca Bisonet, una especie de modista que ha saltado a la prensa británica y que describe una conversación con Kate Middleton en la que esta parecía distante, una conversación reciente, parecía distante y apenas vocalizaba, lo que ha generado preocupación sobre su estado de ánimo y de salud. Se está especulando de nuevo con la sucesión al trono en este sentido, de cómo William afrontaría la corona solo. Hombre, si es por los últimos movimientos oficiales, hemos visto que el rey Carlos III ha dado un paso al frente para promover un poco a su hijo de cara a un futuro. Lo que no ha hecho con Harry y que hemos destacado como feos durante todos los eventos de la semana pasada, cuando el duque de Sussex llegó a Reino Unido y posteriormente con el asunto de el viaje a Nigeria. La situación de supuesto embarazo de Kate Middleton en 2023 ya era una teoría que se había manejado, pero que hoy ha cobrado especialmente fuerza en las redes sociales. Yo personalmente creo que no hay nada concluyente al respecto, pero claro, se nos juntan un poco la información oficial con la extraoficial, ¿no? Cirugía abdominal, tema que tiene que ver un poco con las mujeres. Hay cosas, sí, efectivamente bastante raras y que, como digo, no van un poco acordes con el relato que los propios tabloides británicos hicieron sobre esa cita de William y Rose Hambury el 14 de febrero, ni esa crisis que supuestamente arrastrarían desde septiembre Kate Middleton y el príncipe William. ¿Por qué fue una ambulancia a Sandringham el 28 de diciembre? Sigue siendo el mayor misterio hasta la fecha sobre el estado de Kate Middleton, cuya última aparición pública fue el 25 de diciembre del año pasado. Respecto a todo esto, aparecen rumores de sucesión. Porque, pregunto, si en el caso de que Kate Middleton estuviera embarazada, ¿William querría un cuarto hijo o no? Porque el número 4 es un poco un fetiche de mala suerte para la monarquía. A mí me llama bastante la atención hacia dónde se están dirigiendo un poco todos estos tiros, porque en esas mismas noticias que vienen sobre el embarazo de Kate Middleton, del que hay que decir que no hay ni una sola prueba y que lo vamos a tomar como algo dentro de la rumorología, vuelven a mencionar la presencia constante de Oliver, el hijo de Rose Hambury, que ya no solo acudiría a eventos reales, sino que sería cercano a Carlos III y se especula o se suscitan interrogantes sobre la influencia que pueda tener este niño y su familia con el rey Carlos III. De momento, a los que hemos visto juntos ha sido a Camila y a Rose, y eso es un hecho incontestable. Precisamente de Camila dicen que sigue ejerciendo una fuerte influencia sobre Carlos III, dictando cómo debe vestir, tomando decisiones por él, y que es algo que ya William directamente ha asumido como natural dentro de la relación que tiene su padre con su madrastra. Es algo bastante desigual porque Carlos III al final pues queda como lo que ha quedado siempre, un sumiso y un padre cuya inacción ha llevado a sus propios hijos a tener traumas y a que directamente estos tabloides en el que supuestamente hablan expertos los vapulen continuamente, especialmente y en tiempos recientes a Harry. Bueno, pues estos son un poco las noticias que vienen, ninguna especialmente documentada,
Así que nos vamos a seguir quedando un poco con las versiones a las que podemos otorgar más veracidad. El hecho de avistamiento de los vecinos, pero que no vaya acompañado de ninguna fotografía y de ninguna prueba, pues llama la atención. Que exista, que supuestamente o presuntamente, alegadamente, como dicen en Latinoamérica, Kate Middleton haya perdido un hijo durante el 2023 y que de todo eso venga un poco el origen de su enfermedad, de lo que sea que le esté pasando. Hombre, yo lo veo bastante trágico y lo veo bastante guionizado. Tiene pinta un poco de película de sobremesa. Pero bueno, no podemos olvidar que en cuanto a esto, la Casa Real sigue teniendo un silencio informativo, un candado informativo sobre todo lo que tiene que ver con la salud de Kate, y en este sentido es normal que haya especulaciones. A mí lo más significativo de estos últimos días me parece el hecho de que Rose Hambury haya vuelto a la palestra, y es ahí donde creo que tenemos que estar pendientes con la serie de mensajes y la narrativa que siguen un poco la prensa británica respecto a todo esto. A mí, sinceramente, creo que no se había tocado hasta el momento ese tema. Kate Middleton podría haber estado embarazada, a partir de ahí surgen todos los problemas. Bueno, esperaremos a ver quién puede tener razón dentro de todo esto. Y nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.